Sí, debes de. Voy a ir a caminar. ¿No tienes el teléfono de finanzas? Muy buenos días. Buenos días, profe. Disculpen, ¿eh? ¿Ya tenían ratito? Poquito nomás. Poquito nada más. Bueno, ya, yo sé que esta es la última sesión que tienen, ¿verdad? El día de hoy. ¿Es correcto? De acuerdo. Muy bien. Claro. Vamos a tener, si me lo permiten, les quiero hacer una propuesta. Miren, tengo una actividad dentro de pocos minutos, y les quiero solicitar la posibilidad de que pudiéramos nada más ponernos de acuerdo. Acabo de subirlas, bueno, el día de ayer, la lectura que nos vamos que vamos a tener a partir de ahora. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta con respecto a esa lectura, pero lo importante de eso es que podamos ir ya trabajándola. Vamos a tener 2 sesiones, no se preocupen si hay cualquier situación que no se comprenda, que les resulte, pues es justamente para eso son las clases, ¿no? En todo caso, digo, las exposiciones de mi parte, trataremos de aclarar cualquier duda, cualquier eventualidad. Vamos a trabajar 2 sesiones, alrededor de 2 sesiones. En la tercera sesión ya se va a entregar un reporte. Pero son los elementos necesarios para poder entender algunos otros elementos de la evolución de la política económica en el México de nuestros días, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la política económica, y esos serían de alguna manera los conceptos, más interesantes para poder vamos a analizar pues la política en otro contexto, ¿no? A ver, entonces yo les quiero preguntar si tienen alguna duda, si les ha surgido alguna duda. A lo mejor no han tenido la oportunidad de ver el documento. Profe, yo nomás quiero saber en qué plataforma está subiendo todo, porque lo he estado buscando en línea webs y no me aparece. Ha tenido dificultad es en Classroom, ¿eh? En Google Classroom. Sí, así es. ¿Usted no está accesando a Classroom? No, yo los estuve buscando en línea, pero en línea webs, pero no me aparecía su ok. Materia. A ver, ¿cómo le hacen los otros compañeros? Rebeca, ¿cómo le pudiera comentar al compañero? Déjeme busco el código, ahí tengo el código guardado por ahí y no sé si se lo mando ahorita mismo a ver si lo encuentro ahorita. Al compañero. O si me deja su número yo se lo enviaría por mensaje. O lo podríamos subir aquí por chat, ¿no? También. Sí, nada más déjeme, lo busco. Sí, cómo no. Ahorita lo resolvemos, Martínez. Ahí están todos los materiales, ¿eh? De una manera más rápida, expedita. Cualquier duda que tú tengas, pues ahí lo digo por ese medio o por lo tendríamos que resolver. ¿Verdad? Ok, está bien. ¿Y no ha habido exámenes ni nada? Ya se están entregando cuestionarios mensuales, Martín. Ok. Acaba de pasar el cuestionario, el último cuestionario, pero hay que ponerse de acuerdo. Bueno, le va a ser muy útil a usted a darse cuenta introducirse a Classroom, porque ahí le van a aparecer tanto las lecturas que se han estado subiendo como a los trabajos que hay que realizar.
¿verdad? Ok, perfecto. Para ponerme al corriente. Entonces, póngase al corriente, por favor, y lo vamos a tomar en consideración. Ok, gracias. No, pero Profe, sí. ya le dejé el código a mi compañero ahí en el chat Muy para bien. que pueda ingresar. Muy bien, muy amable. Bueno, entonces le preguntaba yo si tienen alguna duda, para hacer alguna aclaración en relación a la lectura. Voy a tratar de subir algún otro material mucho más explícito que este en materia de vinculación de la macroeconomía o de aplicación de la macroeconomía a la política económica. ¿Sí me explico? Para que cualquier cosa, independientemente de las aclaraciones que nosotros hagamos o que podamos realizar con ustedes, pues por sí mismo, con la lectura de estos documentos, por sí mismo, ustedes puedan fácilmente distinguir, ¿no? A ver, en materia de política fiscal, ¿cómo funciona la aplicación de esta para llevar a cabo una política económica adecuada? Es decir, todos esos elementos es lo que estamos buscando, algún material que sea de mucha utilidad y que tenga mucha claridad, que les brinde mucha claridad sobre este asunto, ¿verdad? ¿Sí les parece? A ver, la política fiscal, los diferentes tipos de política fiscal se están llevando a cabo o se aplican de esta manera, etcétera, pues ustedes tengan la menor cantidad de dudas posibles. Y si las tienen, pues qué bueno, es decir, pues bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para intentar dilucidar algunas dudas, aclarar cosas, etcétera. Pero la idea es que la simple lectura les permita una comprensión eficaz de cómo se aplica la política fiscal en los diferentes mecanismos, procesos, etcétera, existentes en cualquier país para que ésta se aplique, ¿verdad? Entonces, lo mismo la política monetaria, la política del gasto, etcétera, etcétera. De tal suerte que haya mucha claridad sobre esto y cuando leamos documentos sobre la historia de la política económica en México, sobre la evolución de la política económica en México, no cueste ningún esfuerzo decir, mira, lo que pasa es que en este periodo, en este modelo, o en la aplicación del modelo de desarrollo estabilizador, en la aplicación del modelo de desarrollo compartido, en la aplicación del modelo etcétera, se aplicaron tales y tales mecanismos de política económica, por eso dieron resultado que se abatiera el desempleo, que se abatiera la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a eso me refiero. De tal suerte que estamos hablando de México, por supuesto, pero lo mismo puede ser un documento que les explique a ustedes la política económica de Francia, la política económica de Inglaterra, la política económica de Estados Unidos, y ustedes fácilmente comprenden en ese mismo ámbito. Es decir, bueno, lo que pasa es que en este periodo en Norteamérica, tales y tales, bajo el gobierno o la gobernación de tales y tales personajes, la política económica implementada, que dio como resultado un superávit, un superávit grandísimo en materia de comercio internacional, se debió a estas y a estas políticas, ¿no? ¿Sí queda claro? Esa es un poco la idea de reforzar esos materiales. El material que acabo de subir es un material de la universidad, de una universidad Nueva República de Colombia. Entonces son materiales de trabajo bastante elementales desde el punto de vista de la teoría, pero muy, como le dijera, muy completos, pues, o sea, que tienen todos los elementos necesarios para comprender el proceso de aplicación
que se hace a nivel de macroeconomía en materia de política económica. Entonces, cualquier situación pues de duda, pues bueno, vamos a aclararla adecuadamente, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿han tenido oportunidad de darle una lectura? ¿Todavía no? Yo aún no. Aún no. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de acompañarles de otro documento. Entonces, de este documento, del otro documento, pues no van a hacer ningún reporte, ningún control de lectura, ningún reporte del mismo. Les va a ser útil nada más para la comprensión, ¿no? Para ayudarles a comprender algunos mecanismos. Punto. Eso es lo que quería informarles, ¿no? O comentarles. ¿Algún comentario? A ver, antes de vamos de despedirnos. ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia, etcétera, que quisieran hacer? No, profe. ¿Hay alguna? En materia, a ver, me preocupa un poquito, en materia de los dos documentos que hemos hasta hoy, han tratado ustedes de darle lectura económica y que son los objetivos e instrumentos de la política económica. En relación a esos documentos, todo está claro, hay claridad sobre estos elementos. En materia de esos documentos son documentos de trabajo para que ustedes de alguna manera, en algún momento que se les ofrezca, elaborar, diseñar, producir algún material relacionado con política económica, puedan hacerlo con relativa facilidad. Es decir, son documentos que les brindan a ustedes una serie de conceptos que explican la política económica y que les ayudan de alguna manera a modelar, al modelaje de políticas económicas, ya sea a nivel de municipio, a nivel de un estado, de una entidad federativa, sino y quien lo pueda hacer pues a nivel global, a nivel de un país, a nivel de una economía. Pero sobre todo les permite a ustedes, con esa serie de conceptos que ahí han trabajado o que ahí están presentes en esos documentos, el que no desconozcan cómo elaborar un documento de trabajo en materia de política económica. ¿Sí me explico? Muchas de las veces, la preocupación como economista, se los quiero comentar, es que muchas de las veces cuando se habla de política económica a nivel de la ciencia económica, uno empieza a comprender y a trabajar un poco las variables de economía, las variables macroeconómicas, en fin, pero nunca le enseña a nadie a cómo, cuáles son los elementos de la política económica que en determinado momento ustedes pueden diseñar o que pueden trabajar en un área en un nivel, por ejemplo, municipal, ¿no? Pues que, por ejemplo, en el municipio de La Paz, que a alguna de ustedes le toque o que le corresponda trabajar allí, bueno, claro está, ustedes me dirán, bueno, pues es que habrá un área especializada ahí para aplicar política económica, claro, es el área de desarrollo económico, o sea, no sé si es una dirección, es una jefatura de desarrollo económico. Entonces, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí en ese? Pues
lógicamente, obtener las estadísticas necesarias en el INEGI acerca de todas las variables económicas que hay en el municipio, etcétera, etcétera, los comportamientos que ha habido en años anteriores con el año actual, etcétera, etcétera, y en función de eso comenzar a trabajar variables, ¿no? A ver, en La Paz existen tantos centros educativos de los diferentes niveles, de nivel preescolar, de nivel primario, de nivel secundario, de nivel preparatoria, de nivel superior. Existen escuelas privadas y públicas, etcétera. Eso es en el área educativa. A ver, en el área de salud, tantos centros hospitalarios, etcétera, etcétera. Bueno, si queremos implantar una política económica para mejorar el esquema de salud de los habitantes o el esquema de las comunicaciones, bueno, pues entonces hay que trabajar efectivamente todo el sistema de comunicaciones, es decir, cómo está el proceso de comunicaciones en el municipio, es decir, cómo está por un lado las carreteras que alimentan a esta ciudad y que se desplazan de sur a norte, de este a oeste, etcétera, etcétera, en todos los puntos cardinales. Y por otro lado, cómo está el funcionamiento urbano de todo el tráfico, ¿no? De todas las áreas urbanas de la ciudad. En fin, y si vamos a trabajar todo esto, pues entonces, lógicamente que tenemos que recurrir a estadísticas que nos permitan hacer un recuento de todo el proceso de comunicación, el sistema de comunicación que existe en el municipio, ¿no? Si vamos a trabajar en el estado, pues de los 5 municipios, por supuesto, ya no será de un municipio. Y si vamos a trabajar de todo el país, pues de los 32 entidades federativas, pues no queda de otra. Es decir, esa es un poco la lógica, no hay más. Ese es el nivel de agregación y desagregación que nosotros tenemos que tener conocimiento, pero en los 2 documentos que que ustedes trabajaron al principio, pues les permiten no tan solo saber qué es la política económica, ya tener algunos elementos de conocimiento al respecto, sino cuáles son los conceptos básicos que les ayudan a producir literatura, discursos, fíjense bien, discursos en esta materia. Es decir, que vamos, si el presidente, si ustedes están encargadas del área de la política económica o del área de desarrollo económico, a lo mejor el presidente municipal les dice, oiga, licenciada, pues ayúdenme, o licenciado, ayúdeme a elaborar un discurso en materia de la política económica que estamos llevando a cabo. Bueno, pues ustedes tienen conceptualmente todos los elementos como para presentar un discurso en forma, ¿no?, acerca de la política económica que se está aplicando o la que pretenden aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos sus elementos, en fin. ¿Sí me explico? Esa es un poco la lógica de o el diseño de esos 2 documentos que les permitan a ustedes no tan solo tener conocimiento de lo que es la política económica, sino cómo van a trabajarla, cómo la van a diseñar, cómo la van a aplicar en el nivel que sea, insisto, en el nivel municipal, en el nivel estatal o en el nivel macro, pues, como país. Esa es un poco la lógica de esos 2 documentos que ya están trabajando. Si no le han dado una lectura completa, no son documentos muy grandes, hay que hacerlo cuantas veces sean necesarias. Si hay una incomprensión conceptual, etcétera, estamos para eso, para servirlas, para ver si tratamos de aclararles hasta donde sea posible. Pero si no, pues investigamos hasta aclararnos las cosas. Ese es el punto. Pero, ahora, insisto, porque no se trata de que le den una lecturita, pues, para salir, para sacar adelante. No, se trata de que
son documentos que les permitan ya trabajar alrededor de estos elementos, ¿no? O sea, y no importa que no le hayan dado una lectura completa, hay que dársela. O dense tiempecito para darle la lectura y van a ver que le van a sacar mucho más provecho en una segunda o tercera lectura que en una lectura así muy rápida. Esa es un poco la idea de los documentos, que les ayuden realmente a solucionar problemas, ¿no? Y no tan solo problemas para pasar exámenes o para pasar la materia, para su campo profesional, pues ese es el punto. Y ese es el arte, ¿no? Finalmente, de una materia como esta. Que ustedes terminando este curso, pues sepan cómo diseñar una política económica, cómo formular elementos básicos para que les entienda a todo mundo cuando están hablando de política económica y que puedan al mismo tiempo trazar mecanismos, proyectos, procesos, modelajes, donde las políticas que ustedes o que les pidan a ustedes o que les soliciten queden perfectamente contenidas, ¿no? En un trabajo de gabinete, pues, que lleven a cabo. Esa es un poco la idea y para eso sirven los documentos, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, decíamos alguna duda, pregunta, otra pregunta, una pregunta, perdón, no lo han hecho. Muy bien, todo en orden entonces. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, alguna materia que lleven en este semestre y que esté muy vinculada, muy relacionada con política económica, ¿qué materia están identificando? ¿Qué otra materia? Asociatividad. ¿Cuál es el programa de asociatividad? ¿Qué puntos o qué temáticas aborda asociatividad? ¿No recuerda? Ok. La globalización económica, pues es fundamental, es importantísimo. Ok. Todo lo relacionado con la globalización económica. Muy bien. Había la idea, nada más en materia de globalización económica, seguramente algunos de ustedes ya observaron este fenómeno. Con el gobierno de Donald Trump, cuando llega al poder Donald Trump en 2016 o algo así, que llega al poder, recuerden ustedes, y que Donald Trump empezó por renunciar a las políticas del Club de París en materia ambiental, cuando comenzó a mencionar insistentemente en que él no iba a participar en el bloque de la OTAN en Europa, que él iba a retirar los apoyos de Estados Unidos en los organismos supranacionales de la ONU, etcétera, etcétera. Y por otro lado, aislarse del resto del mundo a través de su famoso muro, cuando menos con México, a establecer políticas totalmente, de no injerencia, de no participar, con el resto del mundo, de empezar a plantear que los mexicanos u otros países o los que llegaban a Estados Unidos como visitantes, como
como futuros residentes, pues, o como aspirantes a residir en Estados Unidos, le quitaban el empleo a los norteamericanos y que él iba a tratar de restituir todo. Había un panorama, o hubo en este el proceso de globalización. Yo no sé si lo están viendo esto, pero esto es de un sentido común, no requiere más análisis que seguir lo que hizo, darle seguimiento puntual al discurso y a la práctica de gobierno que realizó Donald Trump. Entonces había mucha angustia de muchos estudiosos, de muchos analistas, académicos, profesionales, que habían trabajado largamente sobre este asunto de la globalización, de que con un gobierno como Donald Trump, pues estaba amenazado totalmente el proceso de globalización, ¿no? En realidad, yo tenía pues mis dudas, siempre tuve las dudas de que esto prosperara, de que prosperara la política, cualquier política atentatoria contra los procesos de globalización en el mundo. No son políticas que vayan a tener mucha prosperidad, incluyendo, se los comento de una vez, la famosa política del Brexit, es decir, la salida de Inglaterra del mercado común europeo, del mercado común europeo, pues. Entonces, esa de la Unión Económica Europea, esa salida, tarde que temprano, les aseguro que va a tener que regresar Inglaterra a ese famoso acuerdo, de integración económica. ¿Por qué? Porque son más los costos que tiene que pagar que las ventajas. Y lógicamente, porque recuerden ustedes que Inglaterra, para fines prácticos de economía, de muchas cosas, es una isla. Y las islas, tenemos que pagar, nosotros casi lo somos. Baja California Sur casi es una isla. No somos una isla, pero casi lo somos en materia económica. Y ustedes saben los costos que se tiene que pagar en un lugar donde parecemos isla, ¿no? Aunque no lo seamos, el costo de transportación, por ejemplo, que impacta todo el proceso de economía del sector secundario, es decir, del proceso de transformación o industrialización de una región, pues afecta indudablemente cuando se encarece la transportación por condiciones de isla o península, como somos nosotros. Entonces, bajo esa lógica, Inglaterra como que no midió, como que se emocionaron mucho con ese asunto de desvincularse de la Unión Económica Europea y de no medir las consecuencias que a futuro tiene y los costos que tienen que pagar por esa situación. Yo nada más les comento, porque seguramente ustedes están informados. Londres unió a través de un subterráneo submarino enorme, de enormes proporciones. Está unido Inglaterra con Francia. Entonces, traten de localizar ese subterráneo submarino. Es una de las obras, por otro lado, es una de las obras más importantes, emblemáticas de la ingeniería moderna. El famoso puente submarino que existe entre Londres y Francia, entre Inglaterra y Francia. Y entonces, y esto les permite entonces ubicar ustedes, si en determinado momento Francia comienza, es el único vínculo que tiene desde el punto de vista terrestre de Francia
de Europa continental a la Europa insular que representa Inglaterra. Entonces, nada más les comento esto. ¿Qué tal si Francia se pone en un plan de que, a ver, la Unión Europea me acaba de facultad para que yo les cobre el doble a los ingleses, por decir algo, ¿no? Estamos hablando, lógicamente, en términos hipotéticos, pero eso puede pasar, esa acción la puede llevar a cabo Francia. No lo ha hecho, lo que no quiere decir que en algún momento, porque así es la política real en materia de planes o proyectos estratégicos de economía. Y entonces les comento, fíjense bien, es una de las obras más importantes, emblemáticas en el mundo moderno, y que lógicamente yo pienso que en el momento del famoso Brexit, la mayor parte de los ingleses no tomaron en consideración. Decir, bueno, ¿y qué tal si nos empiezan a cobrar las facturas de habernos separado la Unión? Nos comienza a cobrar tremendamente eso. Y entonces, de tal suerte que tanto en la forma en que terminó el gobierno de Donald Trump, por un lado, las condiciones en que se desarrolla este asunto de la Unión Económica en Europa y la salida de Inglaterra, lejos de, terminar con el proyecto de la globalización, yo pienso que se va a haber una revaloración, o se tiene que dar una revaloración. El gobierno, por ejemplo, de Biden, que es el que actualmente existe en Norteamérica, pues ustedes ven la diferencia, ¿no? Inmediatamente, pues lo único que está haciendo Biden es prácticamente desechar una por una todas las políticas que había impulsado Donald Trump, porque pues lógicamente eran atentatorias contra ese proceso. Y ustedes dicen, bueno, es que eran adversarios abiertamente. No es que fueran adversarios, es que estaban siendo lesivas para el desarrollo de la economía norteamericana. Sí, y como todos sabemos, pues Estados Unidos, lo han dicho una y mil veces, pues no tiene amigos, tiene intereses. Pues todo lo que esté en contra de sus intereses, pues lo van a desechar irremediablemente, ¿no? Y entonces, la verdad de las cosas es que no se podría uno imaginar tan fácilmente cómo un gran empresario como Donald Trump, pues en determinado momento estaba atentando contra su propia economía, la verdad. Entonces, entre otras razones para que se retome pues estos planteamientos que son afines a la globalización económica, ¿no? Y que lo está restaurando el actual gobierno norteamericano. Esto hay que tomarlo en consideración porque para un poco ver pues la importancia que va a seguir teniendo la globalización económica. Es decir, lejos de acabarse esa importancia, a lo contrario, sigue siendo sumamente importante, ¿no? La globalización como base para el estudio y comprensión de las economías modernas. México incluido, tenemos que comprender nosotros que también tenemos que saber jugárnosla en materia de globalización. Y ojalá, yo creo que muchos de ustedes lo han visto hasta hoy, el gobierno actual de México tenga muy buena asesoría en esa materia, porque hasta hoy pues se ha visto con muy poca habilidad para insertarnos en el proceso globalizador, incluyendo, pues claro está, en primerísimo lugar,
siguiendo pautas con el nuevo gobierno de Norteamérica, con Biden, en materia del TEMEC y con Canadá, ¿no? Pero si descuidamos el proceso de integración o de globalización que tenemos con la economía canadiense y la norteamericana, imagínense ustedes cómo estamos descuidando el proceso de globalización en otras partes del mundo. Pues sería el colmo. En primerísimo lugar, tenemos que ser estar muy proactivos y estar muy de cerca en la relación, cuidar muy de cerca la relación con Estados Unidos y con Canadá. Pues es nuestro, son ahora sí que las economías que están a un lado de nosotros y de las cuales formamos parte, nos guste o no nos guste, ¿no? Imagínense ustedes con el 80-85% de nuestro comercio exterior hacia Estados Unidos, tanto en importaciones como exportaciones, pues cómo no vamos a depender, ¿no? Y cómo no vamos a tener claridad de que en tanto mejor nos entendamos, nos relacionemos, aunque con todas las diferencias del mundo, ¿no? Desde el punto de vista estructural que tengamos, pues pues es necesario. Yo creo que en ese sentido sí hay una comprensión muy clara, pues, si no, no se hubiera reanudado el TEMEC por parte del gobierno mexicano. Hay una comprensión muy clara del papel que jugamos en esta relación con el TEMEC, con Estados Unidos y con Canadá. Pero a mí lo que me preocupa mucho, por ejemplo, y seguramente algunos de ustedes lo pudo observar también, es cómo a veces, quizás por la relación que se tenía del actual gobierno con Donald Trump, o pues vayan ustedes a saber, algunas reminiscencias ahí que le impidieron al presidente, pues darle la bienvenida lo más pronto posible al nuevo gobierno norteamericano. Pues ustedes saben que es un problema diplomático, no es un problema de gusto, no es un problema, a mí me puede caer muy bien, o más bien otro presidente, o menos bien otro, etcétera, pero ya estando a ese nivel, pues la diplomacia es la diplomacia. Y así entre el peor enemigo de ustedes, si ustedes están gobernando un país, pues tienen que saludar y tienen que estar atentos a que ya llegó, pues ni hablar, pues o sea, no es tu país, llegó porque se lo eligieron los habitantes de ese país, qué sé yo. Es de otro partido que no te cae bien, bueno, pero es el nuevo mandatario, punto. ¿Sí me explico? Y el mundo sigue, así es la vida. Sí queda claro esto. Es preocupante, pues, que no haya una comprensión muy clara en que el asunto, cuando nosotros jugamos un papel importante en la actividad económica de otros países, pues tenemos que coexistir, convivir, coparticipar con cualquiera que sea el gobernante de esos países. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos que tener toda la sangre fría para ser explícitamente amistosos, ¿no? Explícitamente diplomáticos o diplomáticas, explícitamente caerles bien, ¿no? O tratar de caerles lo mejor posible, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son los nuevos gobernantes, ¿no? Punto. Y hay que asumir esa situación. Bueno, esto con respecto a lo que comentaban los compañeros, comentaba el compañero, pues con respecto a esto de la globalización, pues sí es una materia importantísima desde el punto de vista de de las políticas, de la geopolítica, de la geoeconomía, etcétera, etcétera. Es decir, hay un tema con relación a eso, hay un concepto con respecto a las economías que están a un lado de otras. A ver cómo se llama un concepto
que tiene que ver con una economía que limita o que es fronteriza, transfronteriza con otra. A ver quién tiene una idea. ¿Qué tipo de economía es aquella con la cual tenemos una relación geográfica de primer orden y que por lo tanto debemos de ser muy empáticos con esas economías? ¿Cómo se le denomina? A ver, ¿quién tiene una idea? Se le denomina desde el punto de vista de la geoeconomía, se le denomina como hinterland. Hinterland son los espacios que se cubren de una economía con otra por razones, por razones de frontera, ¿no? Es decir, como son economías transfronterizas que a fuerzas tenemos que tener relación. Es como un vecino cuando nosotros vivimos en cualquier colonia, en cualquier unidad, en cualquier lugar y de cualquier ciudad, y tenemos que tratar a fuerzas con nuestros vecinos, nos gusten, no nos gusten, etcétera, o les gustemos a ellos o no. ¿Sí me explico? Son nuestros vecinos, punto. Y hay que saludarlos, y hay que, etcétera, etcétera. Pues, lógicamente, convivir, lo que es convivir, ¿ya? En un sentido, vamos, de civilidad. Entonces, lo mismo sucede con las convivencias fronterizas, ¿no? Se le denomina, pues, un hinterland, que se crea una especie de hinterland entre una economía y otra por la vecindad. Pero tiene un nombre adicional, un nombre que significa que son economías que están a un lado de nosotros y que por lo tanto a fuerzas tenemos que tener un trato diferente con ellos. Porque más aún con un vecino que cubrimos un kilometraje de 3.200 kilómetros lineales. Imagínense ustedes. Entonces, tiene un nombre específico, después yo lo voy a tratar de tener presente en la otra sesión para decírselos. Es un nombre importantísimo. Es la razón, el hecho de ser un hinterland con Estados Unidos y de serlo en menor proporción con Canadá, no impide, por supuesto, no nos debe debemos de lograr una mayor capacidad, debemos tener una mayor capacidad para no perder la relación con ellos, en tanto que mucha gente, por ejemplo, muchos profesionales, antes de que se impulsara el Tratado de Libre Comercio, decíamos, esto fue más o menos en 1990 a 1994, muchos profesionistas, muchos economistas, sociólogos, politólogos, es una cantidad enorme de profesionistas en México, estaban en contra de este proceso de acercamiento con Estados Unidos y con Canadá. Yo no quisiera mencionar que toda la izquierda mexicana estaba en contra, porque no era así. O sea, había gente muy sabia dentro de este bloque ideológico, que de alguna manera ellos, algunos analistas de este bloque, decían que nos iba a ir bien, que había que buscar con firmeza los vínculos con Estados Unidos y con Canadá. Y muchos, pues, decían lo contrario, por supuesto. Pero entonces decíamos, la verdad de las cosas es que algunos decían o afirmaban lo siguiente: no es que estemos en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, es que estamos mucho mejor a favor o mucho más
a favor de un tratado de libre comercio con nuestros hermanos de Sudamérica, decía. ¿Y cuáles son nuestros hermanos de Sudamérica? Pues porque hasta donde uno sabe, nuestros hermanos de Sudamérica serían desde Guatemala hasta Chile, ¿no? Es decir, hasta donde termina Sudamérica. Pues no, los hermanos sudamericanos eran los venezolanos, los brasileños. Y entonces decía uno, bueno, está bien ese asunto, ese concepto de hermandad. Hermandad porque hablamos entonces el mismo idioma, tenemos raíces más o menos comunes, etcétera, etcétera. Sí, pues, pero así como mucha hermandad, pues tampoco. Porque pues cuando ha habido problemas, etcétera, pues México siempre ha respaldado y apoyado, pero no así otros países. Es decir, no tienen la misma, la misma solicitud que ha tenido México para con ellos. Entonces, eso de hermandad así, nada más porque hablamos o tenemos la piel más o menos parecida, pues eso habrá que verlo. Pero ese no es el tema. El tema es el tema era que no somos, ahí va la palabra que les quería comentar, no tenemos contigüidad geográfica. ¿Qué caso tenemos que sí sean nuestros hermanos, etcétera, pero para poder llevar a cabo intercambios de bienes y servicios tengamos que volar miles de kilómetros o llevar a cabo una navegación vía barco a través de miles de millas náuticas para poder intercambiar bienes y servicios con esos hermanos? ¿Sí me explico? Entonces, desde el punto de vista estrictamente económicamente hablando, pues no es lo más cuerdo, no es lo más razonable el que tengamos un tratado de libre comercio con hermanos que viven a miles de kilómetros de distancia, porque todos nuestros buenos deseos se van a perder en ese mundo de distancia con la que estamos. Y yo no dudo que con el tiempo alcancemos a buscar, y sobre todo con las nuevas tecnologías, alcancemos a reducir o que sea menos costosa, menos onerosa esos intercambios. Yo no lo dudo, pero por lo pronto sí lo son, sí lo van a hacer, y por lo pronto es 1000 veces más importante relacionarnos con nuestros vecinos. Por lo pronto es sumamente necesario hacerlo además, porque aunque no queramos lo tenemos que hacer con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, fíjese bien, entonces las economías que tienen necesidad de hinterlands o necesidades de contigüidad con G y U con diéresis, contigüidad, los que tienen contigüidad geográfica, pues son los llamados a ser más favorecidos en cualquier relación económica, ¿no? Son llamados necesariamente por una lógica contundente, jóvenes, contundente, ¿ya? Es lógica contundente. Ahí no hay nada de que, no, pues es que la ciencia nos dice, no, es simple lógica. Pues, miren, si usted se lleva mal con sus vecinos, pues mal está esa relación. Hay que buscar, porque tenemos contigüidad ahí con ellos desde que vamos a estar en ese lugar. Mientras no nos cambiemos, pues hay que tener una convivencia elemental de respeto, lo que ustedes gusten, pero tienes que convivir, digo, de cualquier forma. Y si lo haces de mejor manera, pues será para bien de ambos, no para bien nada más de una parte, ¿verdad? Entonces, les comento esto porque ahí tienen ustedes el asunto de la necesaria
del necesario establecimiento de esta relación por medio de los tratados, ¿no? Comerciales. Y lo mismo, porque está muy parecido al asunto de Inglaterra. Seguramente ustedes tienen claro ese asunto de Inglaterra. Es decir, Inglaterra está pagando caro el asunto de haberse salido de la Unión Europea. No crean ustedes que está muy halagüeña la cosa, ¿eh? Si tantito le buscan, se dan cuenta que sí, pues es un poco más el costo que los beneficios, ¿no? De haberse salido. Y ojalá pues no sea tan, y que ese beneficio pues de alguna manera lo restauren, ¿no? Con una política inteligente. Los ingleses pues no son nada tontos, entonces seguramente en algún momento buscarán la forma de restaurar esa relación. Igual pues como nosotros tenemos que hacerlo de cualquier forma y bajo cualquier condición con Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, pues los voy a dejar. Entonces, pues nos estaremos viendo entonces el viernes, ¿no? Con el favor de Dios. Ya les voy a pedir entonces la lectura del documento, de este documento base, para el viernes, porque sobre él vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, está bien. ¿Está bien? Muy bien. Y lo que les prometo es que hoy voy a tratar de agregarle otro documento ágil, o sea, lo más ágil posible, no de muchas hojas, etcétera. Si puedo bajar algún documento de PowerPoint, mejor, ¿no? Para que un poco les ayude a la comprensión de este asunto. Muy bien, jóvenes. Pues los dejo, que tengan un excelente día. Saludos, Profe, buen día. Sí, sí.